Ya sabemos, Marta, que es un escenario particularmente complicado, incierto, que se sigue atentamente desde Canarias. Y hoy vamos a hablar sobre la situación de Venezuela con Primitivo Jerónimo Pérez, que es consejero de Cultura del Cabildo de La Palma y además es un profundo conocedor de la realidad venezolana. Señor Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, si este proceso de transición se veía frágil tal vez al principio, me imagino que después del anuncio ayer de Pedro Sánchez, del respaldo de 18 países de la Unión Europea, también de la Eurocámara en su momento, fortalece aún más la figura de Juan Guaidó. Esto ya ha entrado en un proceso irreversible, ¿no, señor Pérez? Bueno, hay una posibilidad. Hay un nuevo escenario que es el reconocimiento internacional. El mundo le había dado la espalda a Venezuela en estos 20 años de autocracia que se lleva desde que comenzó Hugo Chávez a gobernar. La situación que pueda ser en estos momentos definitiva y que a corto plazo podamos ver un cambio en Venezuela, yo no lo veo. No lo veo porque los militares no son militares como estamos acostumbrados en todo el siglo en Venezuela, ver un ejército democrático, aséptico desde el punto de vista político, sino que estos militares pertenecen a la revolución, son hijos de la revolución, pertenecen a este gobierno. Hay 11 ministros militares en el Ejecutivo de Maduro. La mayoría de los gobernadores electos de los estados son militares. Manejan en este momento la Fuerza Armada Nacional que dirige el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. Prácticamente tienen en sus manos la producción de PDVSA, manejan el general Quevedo, es el presidente ejecutivo de PDVSA, la empresa nacional de petróleo. Toda la producción de alimentos y distribución de alimentos están también en manos de empresas de la Fuerza Armada Nacional. Por lo tanto, estamos ante un escenario en donde el ejército es partícipe absoluto de esta revolución que ellos denominan del socialismo del siglo XXI. Las consecuencias, yo creo que va a haber únicamente algo que puede ser definitivo, y es el aporte de la empresa Citgo. Hay que tener en cuenta que Petróleos de Venezuela y Venezuela en general ya no produce sino 1,5 millones, no llega a 1,5 millones de barriles, de los cuales solo 409.000 se van al mercado de Estados Unidos, a un mercado donde el propio gobierno de Venezuela y la empresa pública PDVSA tiene 3 refinerías y 3.500 gasolineras distribuidas por el sur de Venezuela. Prácticamente los ingresos que tiene el gobierno de Venezuela para desarrollar su revolución vienen precisamente de esos 409.000 barriles diarios de petróleo. Llegó a enviar a Estados Unidos casi 2,5 millones de barriles a 170 euros el barril. Fueron prácticamente 750.000 millones de dólares los que la revolución bolivariana en la época del petróleo caro llegó a producir, a invertir en Venezuela a través de esas misiones y aportar esa revolución. Por lo tanto, esa situación va a cambiar. El petróleo que se está ahora mismo consumiendo en Venezuela, que es gratis, con 1 euro compramos 5.000 litros de gasolina, ese petróleo tiene que ser manufacturado en Estados Unidos y luego regresa de nuevo a Venezuela para ser regalado a la gente de Venezuela. Por lo tanto, estamos hablando de un escenario completamente nuevo, pero que tiene que ver otra vez más con el petróleo. Claro, pues nos quedamos con ese apunte que hace, señor Jerónimo, de la importancia del ejército, porque es crucial ver cómo va a reaccionar en un momento en el que además estamos viendo cómo ha habido pues algunos representantes, muy pocos todavía, del ejército que están reconociendo a Guaidó. Y precisamente sobre esa figura, la de Juan Guaidó, quería preguntarle, señor Jerónimo, ¿qué opina de su figura ahora liderando este posible cambio, al margen de todas las consideraciones que pueda haber hasta que se ocurra? Bueno, es algo completamente novedoso. Ya digo que el mundo por primera vez se fija en que hay un proceso en Venezuela que no tiene nada que ver con las democracias que pueblan el mundo. Los países democráticos están ahora, no les queda otro remedio. Si vamos a ver, Maduro no es reconocido por la oposición venezolana ni por ningún país democrático que analice la situación de cómo llegó al poder justamente a partir del año 2013 hasta este momento. Las últimas elecciones
en donde Maduro fue elegido presidente en mayo, no pueden ser reconocidos porque no le dio los censos electorales a los partidos de oposición. Se calcula que hay 3 millones de personas que votaron que están fallecidas. Esos censos son manipulados absolutamente por Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que pertenece al régimen, y prácticamente no hay ningún tipo de garantía. Los dos candidatos que se presentaron junto a Maduro desconocieron inmediatamente los resultados porque fueron, pues prácticamente se consideran engañados, no tuvieron ningún tipo de posibilidad de hacer campaña ni de tener los censos electorales en sus manos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un presidente que la comunidad internacional democrática no puede asumir que tenga ningún tipo de veracidad, sino que en este caso sí que aparece, insisto, no les queda otro remedio, no es un invento de Estados Unidos. Juan Guaidó es el presidente de la Asamblea Nacional que según la Constitución tiene la obligación de asumir el poder porque para convocar elecciones cuando hay un vacío de poder. Lo hay en estos momentos porque Nicolás Maduro no es un presidente elegido con garantía. Por lo tanto, en un mes tiene que convocar elecciones. Es verdad que parece pintoresco y paradójico que no podrá convocar elecciones porque no tiene el aparataje del Consejo Nacional Electoral ni el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, pero en todo caso yo creo que sí es un espaldarazo a todas esas personas que han muerto defendiendo democracia, libertad y elecciones, sobre todo jóvenes universitarios, más de 200 que murieron en 2007, pidiendo simplemente elecciones y libertad. Bueno, estamos hablando de algo diferente, algo novedoso, pero que yo desgraciadamente no creo que a corto plazo vaya a haber ningún tipo de solución pacífica. Que eso no quiere decir que la solución, se está hablando por ahí, que puede haber un baño de sangre, que puede haber una guerra civil, eso es imposible. No hay dos bandos en Venezuela armados que puedan enfrentarse entre sí. La Fuerza Armada Nacional es un brazo más, es un brazo armado del Partido Socialista Unido de Venezuela que gobierna, insisto, y no pueden enfrentarse entre ellos. La solución puede ser, ya digo, derivada de ese cierre de divisas que la empresa Citgo, que es la única que ahora mismo estaba, el 90% del presupuesto de Venezuela depende exclusivamente de esa exportación de petróleo a Estados Unidos. Hasta 1 millón de barriles el gobierno de Venezuela está exportándolo a China y a Rusia, pero es que le debe 70.000 millones de dólares a China y le debe 10.000 millones de dólares a Rusia, que ahora en marzo tiene que pagarle 100 millones de euros de la deuda, de los intereses de la deuda, y que dijo el viceministro de Economía de Rusia que no va a haber, no tiene posibilidades en este caso de que Venezuela no le pague eso. Ellos van a cobrar estos 100 millones de euros. Por lo tanto, es todo ese petróleo de esos mercados que además tiene desde el punto de vista de la propiedad del propio petróleo, tiene dificultades para exportarse a otros sitios. No es fácil exportarlo de nuevo a India y a China porque no es fácil manufacturar un petróleo pesado que tiene dificultades, y cerrar ese mercado de Estados Unidos, y sobre todo que el gobierno de Trump haya prohibido que los beneficios de la empresa de PDVSA, de Citgo en Venezuela, en Estados Unidos, regresen a Venezuela a través del gobierno, eso va a ser posiblemente definitivo, ¿no? Bueno, antes hablábamos de cómo Guaidó había liderado este proceso de transición. ¿Lo ve usted también liderando esa carrera hacia las presidenciales, teniendo en cuenta el protagonismo y el respaldo internacional que ha tenido? No, creo, él es un miembro de Voluntad Popular. Él está de manera casual de presidente de la Asamblea Nacional porque se repartieron la Mesa de Unidad Democrática los 4 años, los diferentes liderazgos. En primer lugar fue Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, después fue Julio Borges de Primero Justicia, después fue Un Nuevo Tiempo y ahora es Voluntad Popular. El líder de Voluntad Popular está preso por el gobierno, es Leopoldo López. El segundo es Carlos Vecchio, que es el que está ahora mismo negociando con Trump, es el embajador de Venezuela, de Juan Guaidó, ante el gobierno de Estados Unidos. Es el tercero, pero que llegó ahí de manera casual. Yo creo que en todo caso, si hubiera elecciones libres y con garantías, con observadores internacionales y con un proceso democrático abierto y absolutamente
limpio, el candidato, en este caso, de Voluntad Popular, el partido que parece Juan Guaidó, sería Leopoldo López. Bueno, pues muy interesante su reflexión esta mañana sobre la situación en Venezuela. Primitivo Jerónimo Pérez, ha sido un placer que nos acompañe. Buenos días, Canarias. Gracias, buenos días. Buenos días.